¿Qué tal, mis queridos amigos del Audio Crecer? Les saluda como siempre el psicólogo Humberto del Castillo Drago, y desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. El día de hoy, entonces, querido amigo, vamos a seguir profundizando en estos temas muy interesantes del miedo, de la ansiedad. En realidad son los trastornos de ansiedad. Vamos a hablar entonces hoy día de la agorafobia, ¿no? Hemos estado profundizando un poquito, hace unos audios entre la fobia social y cuál es la diferencia entre la fobia social y la fobia, ¿no? Entonces, claro, agorafobia, esto tiene que ver un poco con la fobia específica. Para esto vamos a recordar entonces, esta es la fobia. Miren, la fobia, según el DSM-5, es el miedo o ansiedad social por un objeto o situación específica, ¿no? Por ejemplo, a las alturas, ¿no? A ver sangre, a volar, ¿no? Entonces, miedo o ansiedad por un objeto o situación específica. Miren qué interesante, ya que también había una fobia social, una ansiedad social, que es el miedo a que las personas me valoren negativamente. Entonces, por eso evito relacionarme. La fobia en general es miedo o ansiedad por un objeto, una situación específica. En ese contexto, mi querido amigo, tenemos 2 audios más que te pueden ayudar. Entra ahí al canal YouTube como Humberto del Castillo Drago. Ahí, en mi fanpage también está. Entonces, miren, el objeto de la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata, es rápida, instantánea. Repito, el objeto de la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. Tercero, el objeto de la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. O sea, la persona siente miedo, entonces ahí hay una evitación, o hay una resistencia a dicho objeto. Por eso se constituye entonces en una fobia, ¿no? El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica. Seguimos, el miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura por lo menos 6 o más meses. El miedo, o sea, esta fobia, la ansiedad o la evitación va a causar un malestar significativo y un deterioro, obviamente, en lo social, en lo laboral, en el trabajo. No puedo trabajar en equipo, ¿no? Entonces, miren qué interesante todas estos rasgos, estos síntomas, estas señales de fobia. Repito, miedo, ansiedad por un objeto, ¿no? El objeto de la situación fóbica casi siempre provoca miedo, ansiedad inmediata, ¿no? El volar en un avión, ¿no? Un examen. El objeto de la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensas. Hay una resistencia muy grande de la persona. Este miedo o ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto de la situación. O sea, uno puede decir, pero qué raro, no es para tanto, qué cosa le está pasando a la persona, ¿no? Entonces ahí uno va viendo eso, ¿no? El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura varios meses, ¿no? El miedo, la ansiedad o la evitación causa un malestar significativo. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es la fobia. Ahora vamos a ver concretamente lo que es la agorafobia, ¿no? Respondiendo a la pregunta de varios amigos, y te digo que te invitamos a que nos escribas, nos sigas en el fanpage de Humberto del Castillo Drago a través de mi canal. Y si quieres los audios crecer, si quieres recibirlo diariamente, escríbeme entonces a mi WhatsApp un mensaje que diga quiero crecer. Sí, a mi WhatsApp quiero crecer, es el 57 313 660 3068. 57 313 660 3068. Entonces, miren, ¿qué es la agorafobia? Dice, miedo o ansiedad intensa acerca de 2 o más de las situaciones siguientes. Por ejemplo, uso de transporte público, estar en espacios abiertos o estar en sitios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. Entonces voy a repetir.
miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las situaciones siguientes: uso de transporte público, estar en espacios abiertos, ¿no? O estar en sitios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. La persona, el individuo, dice el DSM-5, teme a estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o no podría disponer de ayuda si aparecen los síntomas. Entonces la persona le da miedo el transporte público, le da miedo inclusive un espacio abierto o estar en sitios cerrados también. Eso es lo más típico, ¿no? La agorafobia, estar en un ascensor, por ejemplo, en una clase, ¿no? Hacer cola o estar en medio de una multitud o estar fuera de casa solo. Entonces la persona le da mucho miedo, mucho temor y tiene esa idea de que escapar podría ser difícil, ¿no? Entonces las situaciones de agorafobia siempre provocan miedo y ansiedad. Hay un miedo incontrolable. Esa es la característica de la agorafobia. Las situaciones de agorafobia se evitan activamente, se requiere la compañía de un acompañante, o se resisten con miedo y ansiedad intensa, ¿no? No puedo estar solo, necesito que alguien me acompañe, siento mucho miedo, mucho temor. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real de la situación o contexto social, eso es típico. El miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. Y esto obviamente va a causar un malestar o deterioro en lo social, laboral u otras áreas de funcionamiento. Te voy a repetir y con eso vamos a acabar el audio. Los síntomas de la agorafobia: miedo o ansiedad intensa a uso de transporte público, estar en sitios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa, solo. Entonces la persona tiene miedo, ¿no? Porque tiene esa idea de que no va a poder escapar. Siempre hay un miedo y una ansiedad. Las situaciones de agorafobia se evitan activamente y se va a requerir la compañía de alguien. O se resiste a estar solo. Hay mucho miedo, mucha ansiedad. Este miedo o ansiedad es desproporcionado al peligro real de la situación. El miedo, la ansiedad o la evitación es continua, permanente, podríamos decir. Y obviamente esto va a causar un deterioro en lo social, en lo laboral y en demás áreas de funcionamiento. Muy bien, mi querido amigo, creo que ha quedado claro la diferencia entre una fobia específica y la agorafobia como algo muy concreto. Ejercicio de relajación, de respiración, hay que ir a psicoterapia, de pronto se va a necesitar medicación. Muy importante entonces ir a un psicólogo clínico, no tener miedo a eso, porque la situación se puede ir complicando. Es mejor ir al psicólogo y comenzar a tener una buena psicoterapia, una buena terapia para que te ayude a manejar el problema. Te mandamos un fuerte abrazo, concluimos hasta aquí este audio crecer y concluimos terminando y recordándote que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.